Muy buenas noches. Iniciamos entonces el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor, donde estamos haciendo un viaje a través de la historia con el académico Joel Sarman. Joel, buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a todos los oyentes, amigos que están conectados en este momento en la emisora. Cualquier pregunta o inquietud que se presente en el desarrollo del programa pueden con todo gusto hacerla saber ya sea por el WhatsApp o por el chat de la emisora. Hoy trataremos entonces la reforma. Joel, por favor, entonces empezamos lo que veníamos haciendo una introducción y por fin llegamos ya como al estudiar la reforma como tal, ¿verdad? Bueno, sigo haciendo introducciones, pero estamos más... Yo creo que si cubrimos todo el material de hoy, la próxima vez podemos arrancar con Lutero, la vida de Lutero. Pero sí, vamos a hablar de la reforma y quiero hablar de cómo vamos a estudiar la reforma. Lo que quiero hacer es hablar de la reforma por países, o sea, la reforma en Alemania, la reforma en Suiza, la reforma en Inglaterra. Hoy es como se estudia la reforma en muchos lugares y pues cuando tiene uno la pregunta ¿por qué? Es porque en cada país fue distinta la reforma y si lo hacemos así podemos ver en qué son diferentes y en qué se apoyaron los unos a los otros y me parece que va a ser muy interesante hacerlo así. Y también podemos seguir las personalidades, ¿verdad? Lutero en Alemania, Zwingli en Suiza, en Inglaterra, Tyndale, Cranmer y todos esos amigos. De alguna manera se piensa que la reforma solo está centrada en Alemania, ¿no? Y se desconoce lo que Joel dispone para aclarar o llevarnos a un conocimiento un poco más amplio. Sí, pues, se piensa como un fenómeno, o sea, estalló la reforma en un lugar y se esparció a otros lugares, pero surgió a la misma vez en Alemania, en Suiza y en Francia, de hecho, y también, como ya hemos visto, ya tenían problemas en Inglaterra que estaban agitando hacia la reforma. ¿A qué se debe? Podemos preguntar, ¿a qué se debe que en cada país fue distinta la reforma? Pues la reforma no ocurre fuera de la sociedad en la que se ubica. Y esta sociedad es Europa, pero dentro de sí, Europa varía. Varía en geografía, por ejemplo. Esto influye en la reforma suiza e inglesa. Suiza no es un país dominada por nobleza. No tienen varones y duques que están sobre ellos. Y eso tiene que ver en parte por su geografía. Suiza está en las montañas, como están Cundinamarca y Boyacá. Y Suiza está bajo un gobierno representativo. Tienen consejos en sus ciudades y se gobiernan por ciudades y territorios de la municipalidad, podríamos decir. Y todo eso es por estar en las montañas, que tienen un gobierno y su geografía les dicta una situación diferente. En Alemania están explotando minas de plata y este detalle geográfico aumenta el prestigio de la nobleza menor en Alemania y especialmente en Sajonia, donde está Lutero, y eso cambia el aspecto de la reforma ahí. En España podemos notar que están en este momento conquistando el Nuevo Mundo, habiendo reconquistado la península. Y eso tiene su impacto sobre lo que es la reforma católica que surge en España con Ignacio Loyola. También varía la situación política, como lo he estado diciendo, o sea, esas son consideraciones geográficas que tienen consecuencias políticas, pero la situación política como tal también influye en la reforma en Alemania e Inglaterra y realmente en todos lados. Inglaterra es una isla, es geográfico, pero posee una gran cantidad de Francia y eso es determinante para lo que está sucediendo ahí. Nada correcto
que solo quiere un heredero varón legítimo, no lo puede obtener. Entonces influye la reforma en Inglaterra. Y la invasión de los turcos, en un momento oportuno le salva la vida a Lutero, o le salva las consecuencias. Pero vienen los turcos y el emperador tiene que mirar qué va a hacer ahí. E ignora por mucho tiempo a Lutero porque no puede estar en dos lugares y eso avanza. Entonces, la política pues tiene una influencia sobre lo que es la reforma en Alemania. Entonces también no solo hay variaciones en geografía, pero también varía la situación política. Y obviamente lo que he estado diciendo es que esa variedad geográfica influye en la política. Por ejemplo, Inglaterra es isla, pero eso es geográfico, pero también ha poseído una gran cantidad de Francia y la ha perdido. Y eso influye en lo que es la reforma en Inglaterra. Inglaterra es gobernada por un loco rey que solo quiere un heredero varón ilegítimo y no lo puede obtener. Otra cosa que influye en la reforma en Alemania es la invasión de los turcos en un momento oportuno. No invaden Alemania, están en las puertas de Viena, han situado Viena en Austria, pero el Sacro Emperador Romano pues tiene que atender esa invasión y mirar qué hace con los turcos, y es en un momento clave para Lutero, para que lo deje en paz y para que avance y prospere la reforma y tengan pues viabilidad política. También la reforma varía de lugar en lugar porque varía en la formación del mismo reformador. Zwingli, por ejemplo, fue un sacerdote y un capellán militar. Que él sea un capellán militar es muy importante para entender lo que a él le fue importante y la reforma en Zúrich con Zwingli. Lutero no fue un sacerdote, un monje y un profesor. Entonces es una persona muy distinta. Calvino fue un abogado y fue un administrador, un hombre de la organización, y eso también influye en lo que hizo él. Muchos reformadores fueron influidos por el humanismo. Lutero no parece haber sido influido por el humanismo, sigue siendo una figura medieval. El humanismo, su Renacimiento, es uno de sus impulsos básicos y tenemos que mirar el Renacimiento y comprender algo de esto para apreciar a los reformadores. ¿Qué es un humanista? ¿Qué le interesa? ¿Cómo son muchos de los reformadores humanistas? Varían también en los dones y las capacidades, obviamente, de cada reformador, y eso hace que la reforma en cada país sea diferente. Zwingli dominó Bullinger, que siguió, no pudo, porque Zwingli se murió joven, a los 47, ¿sí? Y quedó Bullinger, que no dominó nada. Puede entrar en ese vacío en Suiza un hombre más joven, que fue Calvino, y eso cambió cómo fue la reforma en Suiza. Por eso Farel tuvo una personalidad exagerada y fuerte, pero en base estuvo Oikolampa, que fue todo lo opuesto, un hombre muy tranquilo, muy pensador, muy callado. Martin Bucer escribía en cantidades que cansaban. Es decir, hermano, cada uno tenía, digamos, diferentes situaciones en su contexto. Entonces, algunos tenían una situación política diferente, una situación geográfica diferente, y asimismo la reforma se va desarrollando de una manera, en cada lugar de una manera con sus particularidades. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Listo. El mayor contraste fue entre Lutero y Melanchthon. Lutero fue algo rudo, hasta grosero, fue un gigante en su tiempo. Y Melanchthon fue todo lo opuesto, fue muy medido, muy templado, un educador, un hombre tímido. Hasta en un momento le preguntó casi desesperado a Lutero, ¿y ahora qué hacemos? Yo no sé qué hacer, esta gente está loca. Y tuvo que regresar Lutero a Wittenberg, de donde estaba escondido, para ayudar. Muchos logros de la reforma se deben a la convivencia
de estas personas distintas, personas tan distintas como las son Lutero y Melanchthon, porque ellos pudieron convivir y no lucharse, aunque tenían muchas diferencias. Eso y avanzó los logros de la Reforma. Muchos de los fracasos de la Reforma se deben a la inhabilidad de convivir entre personalidades como Lutero y Zwingli. Lutero no le tenía confianza a Zwingli, no quiso hacer las cosas para llevarse con Zwingli, y entonces eso llevó a una división y derrotas y fracasos para la Reforma. Así que existen factores geográficos, políticos, sociales y también de los individuales que logran la Reforma. Todo esto es un contexto en el que están surgiendo las divisiones políticas que hoy conocemos. Todo esto de esas personalidades, la geografía y la política, están surgiendo cosas que hoy pues quizás pensemos esto siempre ha sido así, pero este es el momento en que comienzan, porque no las había antes. Por ejemplo, en Colombia todos tienen una unión política, un territorio unido por un gobierno común, y saben, todos dicen son colombianos, aunque en Colombia hay una variedad religiosa. No existe una religión colombiana, católicos, cristianos, otras cosas. Eso se da ahí. Para ellos en este momento, ellos no, en la Reforma, ellos no tenían una buena idea de variedad religiosa, no creían que una sociedad podía existir con variedad religiosa y tener una unión política todavía. También, por ejemplo, en Colombia hay una variedad geográfica, existen las varias regiones, ¿verdad? Los paisas, los costeños, los llaneros, todo eso. Existen varias regiones con una identidad propia, pero esa identidad está sumida bajo la mayor identidad colombiana. En el 16º siglo existen variaciones regionales y sentido de identidad basada en localidad, pero no siempre tenían y no debemos creer que tienen. Cuando decimos una reforma alemana o una reforma suiza, ellos no siempre entendían una diversidad así de una unión política, y tampoco entendían dentro de sus regiones una diversidad de religión, pero lo están empezando a distinguir y es parte de la Reforma. Una cosa que logra la Reforma es que el siglo XVII al fin se dan cuenta con la diversidad religiosa entre los católicos y los protestantes, con esa diversidad religiosa que se tienen que tolerar o se tienen que destruir. Y eso conduce a la situación política en la que nosotros vivimos, en la que tenemos naciones, estados, que proveen identidad política a un pueblo, permitiendo variedad regional y religiosa. Y es muy importante recordar eso, que para ellos la diversidad religiosa es un logro a través de mucha lucha y sangre en esos siglos que ellos dieron a nuestro mundo, a nosotros que vivimos ahora, y que ellos no tenían tan fuerte el sentido de que eran una nación-estado. Eso está creciendo y es una cosa sobre la cual se apoya mucho Lutero, pero está en formación. Este nacionalismo nace en estos territorios en la Reforma, en los territorios de Europa. Tengo una pregunta que me hacen desde el WhatsApp. La pregunta es la siguiente. El profesor Joel manifiesta que Lutero no era humanista. ¿Acaso puede haber un humanista reformado? ¿En qué sentido sería? Sí, de eso vamos a hablar, pero Zwingli fue una humanista, Oecolampadius, Melanchthon. Voy a explicar más de eso un poco más cuando lleguemos a hablar más del Renacimiento. Muy bien, sigamos entonces adelante. Ok. Entonces ese nacionalismo que están haciendo en esos territorios moldea, por ejemplo, el carácter de la Reforma en Inglaterra, en Escocia, en Alemania, en Suiza, en Francia, en fin. Es muy importante. Entonces, por eso quiero estructurar el estudio de la Reforma
por países una vez arranquemos. Eso es lo que vamos a hacer. Si Dios quiere, la próxima vez arrancamos con Lutero y la Reforma en Alemania, y luego Zwingli y Suiza, y así. Pero primero quiero preguntar, solo para ubicarnos en el contexto histórico, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo en ese siglo XVI? Hablemos un poco de qué figuras vivían en ese momento. De 1451 a 1506 está vivo un hombre que se llama Cristóbal Colón. Entonces, él es un contemporáneo mayor, pero está viviendo junto con los reformadores en los mismos tiempos. En 1491, Fernando e Isabela unen a España, y en 1492 zarpa Colón para, según él, circunnavegar el mundo. Pues no circunnavegó el mundo, pero como el mundo era más grande de lo que él esperaba, él descubre un nuevo continente. Todo eso está sucediendo, ¿sí? Los viajes de Colón están ocurriendo cuando Lutero está estudiando, es pequeño, está empezando la universidad. De 1452 a 1519 vivió Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es uno de los productos mayores del Renacimiento, uno de los artistas más famosos de todos los tiempos. Él se muere 2 años después de que Lutero pone sus tesis en la puerta para debatir. Leonardo da Vinci muere en 1519. La Mona Lisa la pinta en 1505. Entonces, la Mona Lisa es más antigua que la Reforma. Tenemos otra pregunta que nos hacen desde el WhatsApp. Marta, pregúntale lo siguiente. ¿Ese nacionalismo hace referencia a lo político o a lo religioso, o todo tenía que ver? Todo tenía que ver, es muy buena pregunta. Lo están llevando hacia un nacionalismo político, pero eso es nuevo. Lo que los une es la religión, y lo que se tienen que dar cuenta es que ya no los puede unir la religión. Entonces, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se unen? ¿Cómo hacen las cosas? Esa es la pregunta que está surgiendo en ese momento. Es una buena pregunta. A mí me gusta el arte, entonces por eso en esta lista tengo algunos artistas. Un artista muy importante alemán de estos tiempos vivió de 1471 a 1528. Alberto Durero fue muy admirador de Martín Lutero. Él fue un ilustrador de libros, tallando en madera. O sea, los libros son una cosa nueva, ¿verdad? Hay una explosión de lo que están imprimiendo, y lo que hacen es dibujos, pero los tienen que imprimir, entonces los tallan en un bloque de madera y los usan así para ponerlos sobre la página. Él hizo muchas ilustraciones sobre el libro de Apocalipsis, muy famosas. Él pintó también y dibujó. Nos dejó Alberto Durero el mejor retrato de Melanchthon que hay, y es extraordinario. Si lo buscan por internet ahora mismo pueden ver un retrato extraordinario. Alberto Durero Melanchthon. Melanchthon fue el objeto, el compañero de Lutero. Y lo muestra muy dinámico, joven. Es un retrato extraordinario. Y es una visión humanista. Uno no suele pensar de Melanchthon como lo muestra Durero. No piensa uno así del reformador, pero Durero es un humanista del norte, como lo es Melanchthon. Y como dije, vamos a hablar de eso en unos minutos. Cuando Durero oyó que a Lutero lo habían secuestrado después de la Dieta de Worms, lo secuestra su amigo, su protector, para protegerlo, y lo esconden. Cuando Durero oyó eso, pues él pensó que era algo malo y le dio muy fuerte. Y lo escribió en su diario y nos da algo de la admiración y de sus esperanzas y lo que él estaba pasando en ese momento. Entonces es valioso también para la vida de Lutero este artista. En 1473
nació un hombre llamado Nicolás Copérnico, que murió en 1543. Entonces, esta época de la Reforma, las primeras décadas de la Reforma, son también la era de toda la revolución copernicana. Es el tiempo cuando se coordina la respuesta de la Iglesia a Copérnico con los eventos de la Reforma, y eso nos ayuda a entender que es un momento difícil para la Iglesia Católica, porque también se ve acechada no solo por la Reforma, pero también por este científico que les está cambiando cómo es. Él es el que dice que la Tierra no, o sea, el Sol no le da vuelta a la Tierra, sino que es la Tierra que le está dando vuelta al Sol. Y eso fue algo difícil para pues comprender y asimilar en ese momento. Y cuando estudiamos las figuras que protagonizan la historia de la ciencia, pues estamos hablando de los siglos XVI y XVII, cuando es la Reforma. Este mundo entonces está en tumulto por muchas razones. Otra persona de estos tiempos, de 1474 a 1566, entonces esta persona vive más que Lutero, nació antes y murió después, es Bartolomé de las Casas, que todos lo estudiamos en la primaria en Colombia. Yo no sé si todavía enseñan sobre Bartolomé de las Casas, obviamente una figura importante. Sí, claro, todavía se enseña. Sí, todo esto nos recuerda de la masacre de los pueblos indígenas de América que se está llevando a cabo mientras se descubren, los esclavizan, los matan. Muchos mueren porque no tienen inmunidades a las enfermedades que traen de Europa. Es la época de la conquista del Perú, la conquista de México, la FUN de Santa Fe de Bogotá. Todos son eventos que ya se llevan a cabo en la vida de los reformadores. Otro artista importante es Miguel Ángel, 1475 a 1564. ¿Y qué está haciendo Miguel Ángel? Él está diseñando, pintando y poniendo las glorias de Italia en la construcción que financiaron las indulgencias. Son diseños de estos grandes artistas y decorados por estos grandes artistas en Roma en estos días. Otra persona que va a ser importante en la vida de Lutero de 1480 a 1541 se llama Andrés Bodenstein von Karl. Voy a pronunciar eso en alemán, Karlstadt, porque no sé cómo se dice eso en español. Karlstadt es un compañero en la universidad donde enseña Lutero. Karlstadt tiene 3 doctorados. Se volvió un radical en los años 1520 y rompió con Lutero en un momento clave y acabó casi desconocido, amparado en Suiza, pero él va a ser una figura importante en nuestra historia de Lutero y también de Zwingli. Claro, de 1483 a 1546 es la vida de Martín Lutero. Pero también otro contemporáneo del mismo año, 1483 a 1520, es Rafael Sanzio, el artista Rafael. ¿Sí? Entonces, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, todos estos grandes artistas son contemporáneos, algunos un poco mayores, los reformadores, pero en este caso de la misma edad que Martín Lutero. El joven es Ulrich Zwingli. No sé, en español dicen Ulrich Zwingli, ¿así lo pronuncian? El reformador, Federico Zwingli. Ok. Sí. Zwingli, sí. Él nació en 1484, entonces un año menor que Lutero, y murió en 1531. Ese es el reformador que yo más prefiero, es el que más me interesa. He estado estudiando un poco de él. No vivió tanto tiempo como los demás, no escribió en forma tan influyente, pero me parece un hombre muy, muy interesante. También en ese tiempo, de 1491 a 1556, vivió Ignacio de Loyola, importante en la Reforma Católica.
que es la Reforma española e italiana. Hoy les llamamos la Reforma católica más que en vez de la Contrarreforma, porque no solo están tratando de repudiar la Reforma protestante, pero también están reformando la Iglesia católica por sí misma, por su propia parte. La Sociedad Jesuita fue fundada por Ignacio de Loyola y pudo detener y retroceder algunos logros reformados. Polandia se había reformado y no sé si fueron los jesuitas, pero en alguna forma pues dieron marcha atrás y se volvieron otra vez un país católico. Los jesuitas son importantes porque movieron una gran onda misionera. Fueron una de las más grandes ondas misioneras que jamás se ha mandado. Ellos llegaron casi a los fines de la tierra con su organización nueva y su celo. Entonces vamos a hablar de ellos más después. La última figura de este tiempo que quiero resaltar es de 1496 hasta 1579 vivió Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, él está ahí él está vivo mientras viven todos los reformadores del siglo XVI. Muy interesante, Joel. Y eso es lo que vamos a trabajar durante este periodo entonces. Ahí nos da una traducción. Sí, es Ulrico Zwinglio, no Federico, sino Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Zwinglio. Ok.